¿Qué tal, Héctor? Un gusto hablar con vos y hablar con toda tu audiencia. El nuestro. El Sí, nuestro. efectivamente, el libro intentó desentrañar justo muy pocos meses después de que lo habían elegido. En realidad se publicó un año y 5 meses después de haber sido elegido. Desentrañar quién era el Papa. Para mucha gente no lo conocía, no había mucha noticia, incluso en Argentina, ¿no? Salvo la gente específicamente de Buenos Aires. Y nos atrevimos a tratar de conocer algo de su historia porque tenía sentido que lo hiciéramos dos cordobeses, porque él vivió dos etapas de su vida muy importantes en Córdoba capital. Los dos primeros años del seminario, entre 1958 y 1960, porque el seminario de los jesuitas estaba en Córdoba, y después donde él tuvo un momento evidentemente de mucha luz, de mucho aprendizaje, de empezar a vivir la vida de un jesuita, estos que son casi como soldados de Jesús, digamos, el concepto de una vida muy ascética, muy sacrificada. Y después un extremo opuesto entre el año 90 y 92, cuando él, después de haber sido el superior de la orden, de hacer grandes obras, de reformar muchas cosas, fue como enviado a Córdoba en ostracismo, digamos, ¿no? Fue un momento muy duro para él, difícil, de vida más encerrada, sin mucha actividad, no tenía ni siquiera un horario de misa fijo. Entonces era muy interesante tratar de descubrir esa faceta de su vida, y por eso nos atrevimos a tratar de escribirlo. Y después tuvimos el privilegio de poder hablar por teléfono con él mientras lo escribíamos al libro. Entonces se puso seria la cosa y pudimos corroborar muchos datos y enterarnos de muchísimas otras cosas que no sabíamos. Y bueno, pudimos después ponerle sus citas textuales, y sin quererlo se había convertido como en la primera biografía autorizada del Papa. Antes de preguntarte justamente con Sí. respecto a qué te pasó cuando lo conociste y demás, consultarte si es real en esta posición que ocupó, en donde vivió de manera muy austera, pero como decías vos, ni siquiera había un horario claro para su misa, que normalmente hacía la primera de las misas, pero además vivía en un lugar a donde había curas mayores, en donde había que cuidarlos, al extremo de que en muchos casos había que bañarlos, ¿sí? Cambiarlos, no controlaban esfínteres, así que por lo tanto había que limpiarlos, y que parte de esa tarea lo hacía Bergoglio. ¿Es así? Sí, totalmente. Incluso, y lo contó con un poco de pudor, porque era como hablar de algo que evidentemente es una virtud, ¿no? De poder acompañar a las personas. Él decía que había tenido el privilegio de acompañar a uno de los sacerdotes hasta su muerte. Pero además, por ejemplo, hay otra anécdota. Le preparó la comida para el casamiento a un matrimonio que era muy cercano. Se puso dice, no, yo los voy a ayudar, y él hizo la comida. Él preparó toda la comida para el casamiento. O, por ejemplo, él recibió el pago por su trabajo y su investigación para el doctorado, la tesis doctoral que hizo sobre Romano Guardini, que nunca la terminó de rendir, ¿no?, a la tesis. Y él recibió un pago por esa tarea, por su época, es como era una pasantía paga, digamos, un estudio. Y ese cúmulo de dólares se lo regaló a una familia de Córdoba para que se comprara su casa. Son como características muy claras de su personalidad, ¿no? De su forma de ver de cómo debía ejercer el sacerdocio, y por ende también su tarea como obispo y como papa. O sea, Él fue tenía una totalmente obsesión consecuente a lo que vos me decís. Su historia marca que fue consecuente con la forma de vivir, austero. Y bueno, entonces no nos debemos sorprender ahora de todo lo que se generó, inclusive anticipándose a su propio funeral, ¿sí? Con todos los cambios que ha realizado. Bueno, es en consonancia con la vida que había tenido, ¿no? Así que el libro de ustedes fue muy enriquecido por él mismo. Sí, nosotros tuvimos 4 entrevistas telefónicas con él. A partir el 3 de febrero de 2014 fue la primera comunicación telefónica. Y a ese momento todavía no había dado ninguna entrevista con ningún periodista del mundo. Entonces era una responsabilidad muy grande. La primera vez hablamos como 45 minutos, nos contestó como 35 preguntas que le habíamos enviado por mail.
y después hubo segunda entrevista de unos 25 o 30 minutos, y después hubo dos comunicaciones más cortas, entre ellas una en la que le pedíamos si nos dejaba llevar el libro, y fruto de eso es esta foto que ustedes están viendo ahora. Ajá. Que pudimos ir a entregarle el libro, él ya lo había leído, nos había dicho que le había gustado, se publicó y le llevamos fue como el lanzamiento del libro, yendo a llevárselo junto con Javier Cámara, y tuvimos el privilegio de poder ir Javier con su esposa Mónica y yo con mi esposa Liz. Entonces para nosotros fue realmente un momento muy especial, ¿no? Más allá de lo que periodísticamente, profesionalmente era tocar el cielo con las manos, también lo vivimos como un momento muy especial desde el punto de la espiritualidad, ¿no? Uh-huh. Después de eso siguió un derrotero, digamos, de seguirlo por algunos países, como en Brasil, en Chile, en Paraguay, y se veía claramente cuál era el rumbo que quería darle a su pontificado, ¿no? Que evidentemente ha generado quiebres y mucha discusión dentro de la Iglesia. Esto no es indudable, ¿no? Yo te escuché que vos mencionabas los cambios que ha hecho, y efectivamente se han hecho cambios y hay posturas muy críticas respecto a algunos cambios. Hay gente que está muy a favor y hay mucha gente que está muy en contra. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y bueno, será la labor del próximo Papa, ¿no? Y de ver hacia dónde siguen las cosas. Permitime que me extienda un poquito más. El Papa no es Jesús, digamos, no es una persona perfecta, no es Dios, ¿no? Es un ser humano que se puede equivocar incluso. A pesar de que viste que hay un concepto que es la infalibilidad del Papa. En realidad eso se aplica solamente a cuestiones de dogmas, ¿no? Cuando se ha dicho, se ha establecido, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María o los últimos dogmas. Y también hay como una posibilidad del Papa de establecer magisterio ordinario, pero en ese magisterio puede haber errores. Entonces es debatible, es lícito también que existan debates dentro de la Iglesia, ¿no? Ahora, en era de redes sociales, nos enteramos por las redes sociales de las discusiones. Sí. Que hay intercambios en Twitter, en X, entre cardenales, digamos. Uh-huh. Pero es normal que ocurra y no es malo incluso que ocurra. Entonces, ese debate va a continuar, evidentemente, porque el cambio ha sido muy profundo. Hay gente que dicen que directamente el Papa abandonó la metafísica para introducirse en una lectura puramente hermenéutica, historicista de la realidad, que lo aleja de la tradición más profunda de la fe. Entonces, los debates que hay son muy, muy profundos. Evidentemente ha sido un actor político, internacional, y ha dejado un montón de mensajes y de mensajes con su palabra y con su figura y con su accionar, ¿no? Uh-huh. Está clarísimo eso. Sí. Pero también hay otro debate mucho más profundo que es el que verdaderamente le interesa a la Iglesia, que va a continuar, tiene que continuar y veremos hacia dónde va, ¿no? Porque aquí con este concepto se ha transformado incluso hasta la forma de entender la teología. Entonces son debates muy profundos que no han concluido. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Porque algunos dan por hecho el hecho de que quien finalmente sea designado Papa es un hombre afín a él por el sentido de que enmarca que el 80% de los que votan, en realidad muchos prácticamente están hablando de ese porcentaje, fueron nombrados por él. Claro. ¿Es tan así? 4 de cada 5 los eligió él. Pero es lógico, porque en realidad los cardenales son personas grandes. Se van jubilando, digamos, para decir una manera, se retiran, ya no pueden no pueden votar después de determinada edad, y es lógico que así ocurra. Pero no estoy tan seguro, mirá. Quien diga qué va a pasar miente, porque no hay forma de saberlo. Claro. Yo cuando me tocó ir a cubrir la elección del Papa, había casi como una lotería de papables. Llegó un momento que los medios de Italia, por ejemplo, entre lobby y análisis serios, ya habían elegido hasta el Papa prácticamente. Ponían cuántas votaciones tenía uno, cuánto el otro, y no pasó nada de eso, ¿no? Gente muy estudiosa, pero, digamos, lo terminan eligiendo el Bergoglio, que nadie dijo que iba a ser el Papa. La verdad, yo estaba ahí, nadie decía que iba a ser el Papa. Yo conocí 2 periodistas argentinos que se jugaron 24 horas antes, porque tenían información. Por ejemplo, Elisabetta Piqué tenía información, periodista de La Nación, muy conocida, vaticanista, que ha cubierto guerras, es corresponsal de guerra, es muy conocida.
Ella era muy amigo personal, pero además muy profesional, ella y su esposo, los dos vaticanistas. Haciendo el poroteo dijeron, gana Bergoglio. O sea, tal me dijo esto, tal me dijo el otro. Y le permitieron escribir una columna en el diario La Nación el jueves que lo eligen. Digamos, el día que lo eligen, o sea, 24 horas antes, ya envió una nota diciendo que podía ser Bergoglio y cuáles podían ser, si era Bergoglio, las características de su pontificado. Le pegó en todo. Es muy meritorio para ella. Y después hay otro, sacerdote, que en realidad estaba ejerciendo de periodista en ese momento, el padre Javier Sotera, director de Radio María Argentina, que fue más allá todavía. Su columna escrita en La Voz del Interior, el día que después terminaron eligiendo al Papa, la columna estaba titulada ¿Y si se llamara Francisco? O sea, impresionante. Sí. Que no fue levantado por prácticamente ninguno de los grandes medios lo levantó, ¿no? Hasta ese nivel de decreimiento, porque eso quedó estas noticias en otro circuito. Yo quería cerrar, Sebastián, volviendo a lo que era parte de tu charla, que hablabas justamente de humanizarlo más, de entender que el Papa no es Jesús. ¿Qué te pasó a vos? Esto te digo, corriéndote del profesional, el conocerlo, el tratarlo, ¿qué te dejó? ¿Con qué hombre te encontraste? Y con una persona muy humilde. Las grandes personas, y a vos te debe pasar lo mismo. Los periodistas tenemos el privilegio de poder conocer a muchas personas. La gente más inteligente, más capaz, que más cosas ha logrado en la vida, son los más humildes. Es una virtud que va paralela a una persona que va creciendo espiritualmente, intelectualmente. Bueno, a mí me pasó de ver una persona muy seria, muy responsable, tremendamente inteligente, con una memoria envidiable, pero a su vez muy humilde. Nos trató como si fuéramos un presidente de la nación, y a su vez como un abuelo, digamos, porque con cariño, con gestos. En un momento se levantó, se fue hasta la habitación y volvió con 2 bolsitas caminando. Parecía el abuelo que traía los regalos para los nietos. Y nos regaló un montón de rosarios, porque dice, ustedes lo deben haber ayudado mucho, y bueno, a mí me da vergüenza, pero a la gente le gusta esto, y nos vinimos con eso, y digamos, fue muy generoso, nos dio una confianza tremenda, porque estas conversaciones que nosotros tuvimos por teléfono, nos dijo, estas no son entrevistas, yo los ayudo a ustedes a escribir el libro, pero estos audios que ustedes deben estar grabando, dice, por favor le pido que no salgan en ningún medio, esto no es una entrevista. Nosotros cumplimos, como corresponde, pero bueno, él confió en nosotros también, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, una grandeza, una sencillez y una coherencia muy grande, evidente. Desde el primer día, él empezó a ser Bergoglio convertido en Papa y hasta el último día. Era un hombre tan inteligente, evidentemente sabía que estaba viviendo sus últimas horas, ¿no? Que estaba muy deteriorado, no debe haber pensado que estaba por morir ya, pero no debe haber querido morirse, porque es una persona de acción, pero es evidente que sabía que estaba transcurriendo en sus últimos días. Y sin embargo lo eligió pasar esas últimas horas trabajando y haciendo lo que siempre hizo, saliendo a la plaza hacia lo urgente, ¿no? Yo creo que eso es muy lindo, quedarse con esa imagen. Sebastián, yo te agradezco profundamente, muy generoso en darnos la nota y compartir esto con nosotros. Te mandamos un abrazo desde acá. Un gusto, Héctor. Un abrazo para todos. Un abrazo grande.